Retomamos los capacitores. Ahora vamos a hacer asociación en serie. Vamos a recordar que si los capacitores reciben a la pila ambos capacitores, si ambos capacitores están conectados a la parte positiva y a la parte negativa de la pila, estos capacitores están en paralelo. Si los dos están conectados, los dos reciben directamente los electrones vienen directamente de la pila al capacitor a ambos capacitores, y los protones también vienen directamente de la pila a cada uno de los capacitores. En serie tenemos un capacitor, el otro capacitor, podemos tener 3, 4 capacitores, y la pila solo está en contacto con los extremos de uno de los capacitores. Estos dos capacitores están unidos entre sí, estos dos capacitores unidos entre sí. El capacitor recibe uno solo de los extremos y este otro capacitor recibe el otro extremo. A diferencia de en paralelo, ninguno de los capacitores está conectado en ambas caras a la pila. ¿Qué sucede entonces en la conexión en serie? ¿Cómo hacen para cargarse los capacitores? Porque el primer capacitor, el capacitor 1, solamente recibe de la carga cargas de la pila, cargas negativas. El capacitor 2 ni siquiera está conectado con la pila, y el capacitor 3 solo recibe cargas positivas. Bueno, nosotros sabemos que todos los materiales tienen protones y electrones y que los materiales en general son neutros. Y sabemos también que las caras de los capacitores están hechas de metal. Los metales fácilmente comparten los electrones, comparten en general las cargas, tanto positivas como negativas. Entonces, vamos a mirar el capacitor 2. El capacitor 2 está neutro. ¿Qué quiere decir que está neutro? ¿Que no tiene cargas? No. Lo que quiere decir es que en esta placa hay electrones y protones. Si hay 3 electrones, hay 3 protones. ¿Sí? Y en la otra cara pasa lo mismo. Hay tantos electrones como protones. En el estado neutro, cuando el capacitor no está conectado, nada. Está perfectamente neutro. Cuando yo conecto los 3 capacitores en serie, el primer capacitor recibe un electrón de la pila. Y el capacitor 3 recibe un protón de la pila. Recordemos esto, una carga positiva y una carga negativa no tiene por qué ser un electrón. Para que este capacitor quede parejo, tiene que aparecer un electrón. ¿De dónde sale este electrón? Del capacitor 2. Este electrón se va y pasa al capacitor 3. Este es el capacitor 3. El capacitor 3 recibió de la pila un protón y recibe del capacitor 2 este electrón que estaba acá, viene, ¿sí? Desaparece de acá, y el capacitor 3 entonces queda cargado con una carga negativa y una carga positiva. El capacitor 2 le entregó un electrón al capacitor 3 y le va a entregar al capacitor 1 un protón. Este protón viene al capacitor 1. El capacitor 1 además recibió de la pila el electrón. Entonces el capacitor 2 queda cargado. ¿Cómo queda finalmente el capacitor 2? Con una carga positiva y una carga negativa. Y el capacitor
1 quedó con la carga positiva. Todo este movimiento lo genera la pila, ¿sí? Estas dos que están acá servirán para, si cargo otro electrón, el protón viene del capacitor 2. Todo este movimiento lo genera la pila. En este momento, lo que está haciendo la pila, cuando pone un electrón en el capacitor 1, cuando utiliza su energía, la pila utiliza su energía para poner el primer electrón. Está bien, recordemos que el primer electrón, como están los capacitores vacíos, la pila no utiliza nada de energía. El primer electrón que pone, lo pone sin hacer energía. La cantidad de energía que usa la pila para poner el primer electrón es 0. Bueno, cuando pone el segundo electrón, cuando empuja acá la pila para poner el segundo electrón, empuja porque tiene la resistencia del primer electrón. Cuando empuja este electrón, pero también tiene que empujar a este electrón que viene desde la placa del capacitor 1. Lo tiene que empujar porque tampoco quiere entrar porque está el electrón existente en el capacitor 2. Y además también tiene que empujar al electrón del capacitor 3. ¿Sí? También aparecerá otro protón, otro protón, otro protón. Entonces, a diferencia del paralelo, que en el paralelo, cuando teníamos el paralelo, la pila más fácilmente metía los electrones, si yo tengo la pila, acá el positivo y acá el negativo, para meter el electrón a la pila se le hacía más fácil. ¿Por qué? Porque tenía espacio en esta placa y además tenía espacio en la otra placa. En paralelo a la pila, cuanto más capacitores pongo en paralelo, más fácil se le hace a la pila agregar electrones. En serie, cuantos más capacitores pongo, más difícil se le hace a la pila. Porque la pila no empuja solamente este electrón. Para meter un electrón, la pila se saca de encima nada más que un electrón. Pero se saca de encima un electrón y quedan cargados 3 electrones. Queda cargado un electrón en el capacitor 1, uno en el 2 y otro en el 3. La pila tiene que hacer el triple de energía. Bueno, el triple de energía suponiendo que son todos los capacitores iguales. En vez de hacer la energía de meter un electrón, tiene que hacer la energía que le tiene que dar al capacitor 1. Tiene que empujar también para que el electrón vaya desde esta placa del capacitor 1 al capacitor 2. Y a la vez empuja para que pase un electrón del capacitor 2 al capacitor 3. Para cada electrón que pone, ¿sí? Tiene que entregar la energía para los 3 capacitores. Algo que se cumple en la conexión en paralelo, como acabamos de ver, es que si yo cargo un electrón en el capacitor 1, también cargo un electrón en el capacitor 2 y también cargo un electrón en el capacitor 3. Si en el capacitor 1 cargo 10 electrones, sí o sí, también cargo 10 electrones en el capacitor 2 y también 10 electrones en el capacitor 3. Entonces, en serie, se cumple que la carga del capacitor 1 es igual a la carga del capacitor 2 y es igual a la carga del capacitor 3 y es igual a la carga de la cantidad de capacitores, no importa cuántos capacitores pongamos uno al lado del otro. Nosotros sabíamos que capacidad es igual a la cantidad de electrones, la cantidad de carga, sobre el voltaje. Podemos pasar el voltaje multiplicando y la capacidad dividiendo. Tenemos que voltaje es igual a la cantidad de carga sobre la capacidad. Nosotros acá lo que tenemos finalmente entonces es que la batería, cada vez que quiere cargar un electrón, tiene que entregar la energía suficiente para cargar este electrón, además la energía para cargar
el electrón en el capacitor 2 y además la energía para cargar el capacitor 3. Tiene que entregar, para cada electrón que quiere cargar, tiene que entregar la energía para cargar el 1, para cargar el 2 y para cargar el 3. Entonces, la energía total que tiene que entregar la pila es la energía que tiene que entregar para el capacitor 1 más la energía que tiene que entregar para el capacitor 2 más la energía que tiene que entregar para el capacitor 3. Esto se generaliza para la cantidad de capacitores que tengamos. Ahora, el voltaje vemos que es la cantidad de carga sobre la capacidad. La cantidad de carga total sobre la capacidad total va a ser igual a la cantidad de carga en el primero sobre la capacidad del primero más la cantidad de carga del segundo sobre la capacidad del segundo más la cantidad de carga que hayamos puesto en el tercero sobre la capacidad del tercero. Ahora, la capacidad del primero, perdón, la cantidad de carga en el primero, la cantidad de carga en el segundo, la cantidad de carga en todos los capacitores es la misma. Y de hecho es la misma cantidad de carga que se cargaría en un capacitor equivalente. Si nosotros reemplazamos estos tres capacitores por un solo capacitor, ponemos un capacitor total con exactamente la misma pila. La cantidad de carga es la misma, solamente se cargan esos dos electrones. ¿Sí? Acá, ¿cuántos vinieron? Solamente dos. Bueno, lo mismo va a pasar si conectamos este capacitor equivalente, ¿no? Lo que estamos verificando es cómo podemos reemplazar, igual que hicimos en serie, cómo podemos reemplazar estos tres capacitores por un único capacitor. Tenemos ahí las dos cargas negativas y dos cargas positivas. Eso es lo único que aportó la pila. Lo que pasa internamente, que cada capacitor le presta al otro capacitor los electrones y los protones, no lo hace la pila. Los electrones y protones que salen de la pila son nada más que dos. Sí, la pila sí entrega la energía, pero no entrega los electrones y los protones. Entonces la cantidad de carga es la misma. En este caso 2 sería lo de menos. La cantidad de carga que se cargó, la cantidad de electrones, la cantidad de Coulomb que se cargó en el capacitor 1, que en este caso es 2, en este caso es 2, en este caso es 2. En el capacitor total también es 2. Entonces, la cantidad de carga que se cargó en total es la misma que en el 1, es la misma que en el 2, es la misma que en el 3, es la misma que en todos los que pongamos en serie. Es igual a la cantidad de carga en total. Como están todos, ¿sí?, de ambos lados, podemos sacar factor común y después simplificarlo. Lo que tenemos es, si hacemos factor común, nos queda carga sobre la capacidad total igual a 1 sobre capacidad 1 más 1 sobre capacidad 2 más 1 sobre capacidad 3. Todo esto multiplicado por la carga. La carga la podemos simplificar con la carga. Me queda 1 sobre la capacidad total es igual a 1 sobre la capacidad 1 más 1 sobre la capacidad 2. Son las inversas de las capacidades. La inversa de la capacidad total es igual a la suma de las inversas de las capacidades, así sean dos capacitores en serie, tres capacitores en serie o la cantidad de capacitores en serie que tengamos. La inversa de la capacidad total es igual a la suma de las inversas de las capacidades. Esto lo podemos escribir también como capacidad total igual la inversa de 1 sobre la suma de las inversas. 1 sobre capacidad 1 más 1 sobre capacidad 2, 1 sobre capacidad 3 y así con las inversas de todos los capacitores que estén conectados en serie. Esto lo que nos da es la capacidad de este capacitor equivalente. Si yo quiero reemplazar estos tres capacitores que están en serie por un único capacitor, la capacidad que tiene que tener este capacitor, que es más chica,
está por la inversa de la suma de las inversas. La inversa, ¿sí? 1 sobre la suma de las inversas de todos los capacitores.